Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a dar 5 consejos, 5 recomendaciones que tienes que llevar a cabo en Growcastle, pues para llegar a un nivel muy bueno. El primer consejo que doy es define tu build, define tus héroes. En esto me refiero en cuestión a build de wave, o sea de las rondas normales que vas a hacer, que definas una build fija para avanzar waves. Bueno, continuando, lo que les recomiendo es de que busquen videos, ya sea de youtubers tops globales. Les trataré de dejar en el link de la descripción varias builds muy buenas de tops globales y simplemente mejoren esos héroes, ya que he visto jugadores, videos que lo que hacen, como ahorita lo estoy haciendo yo, es mejorar así a todos los héroes así de un nivel en uno y no sé qué más hacen de mejorar 10 niveles un héroe y cosas así, lo cual no les beneficia en nada, ya que si avanzan waves, sus héroes que van a atacar siempre van a permanecer en el mismo nivel, entonces se les va a complicar la wave, que ahorita viene el segundo consejo que viene relacionado con eso. Como segundo consejo es no brinques waves con diamantes, o sea, no utilices los diamantes, no, se me pasó, pero no utilices esos diamantes que salieron aquí para saltar waves, ya que tú al seguir saltando waves muchas veces, en ocasiones, ya no vas a poder pasar la wave. Entonces te recomiendo de que ya sea que en el clan veas que hay gente que lleva muchas waves hechas o en la tabla de posiciones que intentes entrar en el top mundial, si vas comenzando en el juego no brinques waves, por lo mismo de que ya va a llegar un punto en el que te vas a quedar atorado. Y siempre, igual que con el consejo anterior, siempre enfócate en mejorar tus héroes de torres. Ya después de la wave 300.000, 400.000, ya puedes empezar a mejorar otros héroes simplemente para obtener la estrella, que es ya lo que yo estoy haciendo. Pero al comienzo es eso, define tu wave, mejora solo esos héroes de tu build que diga, no brinques muchas waves con diamantes. Ahora, como tercer consejo es ten tu build modificada para cada tipo de juego, por así decirlo. O sea, este es mi build, ahora wave, mi build para oro, este es mi build para dragones, que si se dan cuenta simplemente quito los que dan oro como Roach, Military Band, Orbank y Alchemist, los cambio por soportes. Pongo al Cleric, al Blue Defender, al Smith y al Hawk Druid. O sea, y así es igual mis otras builds. Esta es la de colonias. Por ejemplo, pongo al Blue Defender, al Mago de Hielo, al Hawk Druid y al Smith prácticamente igual. También tengo la de Hell Mod, pero bueno, Hell Mod es estrategia y puedes buscar alguna build que te venga bastante bien. En mi caso yo utilizo esta, pero aquí ya no viene al caso porque tú puedes mejorar tus héroes gracias a los puntos estos. Entonces en Hell Mod no tiene caso. Y esta es mi build para utilizar Wordless Coin. Que ahorita ya viene el otro consejo, que es equipa bien tus tesoros. Esto viene más que nada en builds de oro y de Wordless Coins. Ya que hay gente que pone, por ejemplo, así tiene estos anillos de mucho daño beneficiando a tus héroes. Y ciertamente vas a poder llegar muy lejos, pero habrá un momento en el que ya no vas a poder avanzar. Entonces te recomiendo que en tu build de oro te pongas todos los objetos de oro, ya sea el caso que tengas build de oro, o si tienes build de, por ejemplo, de Wordless Coin, te pongas la Wordless Coin, Iron Will, Whip y el pico, que son para bonificar el oro que vas a obtener de tus colonias y mineros. Como quinto consejo es farmear oro. Esto lo recomiendo en todo tipo de waves, ya sea que vayas en la wave 1.000.000, wave 1000. ¿Qué quiere decir con farmear oro? En mi caso hay dos formas de que farmeo oro. La primera es, eh, por ejemplo, me coloco mi build que tiene el Iron Will,
el whip y el pico, y dejo una noche así la computadora, y las colonias siguen trabajando, los mineros siguen trabajando, y generas algo de oro. Esta es, digamos, como que la primera forma de farmear. La segunda sería repitiendo waves. Aquí donde está replay, donde dice replay, le das y repites rondas, repitiendo, ves videos, repitiendo, ves videos. Y la verdad que esta forma de farmear es más efectiva. Obviamente tienes que estar todo el tiempo cliqueando y viendo la pantalla, pero lo puedes hacer 2 horas al día, 1 hora al día, media hora al día, y ese oro pues se irá acumulando, y no es necesariamente que lo puedas invertir en tu build, por así decirlo, ya que ese oro, pues al estarlo repitiendo no vas a avanzar waves, por lo que no se pondrá más difícil. Y ese oro, no sé, lo puedes ocupar para mejorar ítems, por ejemplo, que será mi recomendación. Ese oro que farmeas lo puedes ocupar para mejorar ítems, o no sé, para mejorar tu level, para mejorar tus objetos, que también tienen mejoras si se han dado cuenta. Y bueno, eso creo que sería todas mis recomendaciones por el momento. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.